escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La importancia de cambiar a la energía solar es innegable. Este recurso renovable reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y contribuye a un futuro más sostenible. Además, el ahorro a largo plazo en costes energéticos y la independencia de la red eléctrica hacen que sea una elección inteligente y responsable. Y de todo esto hablaremos hoy con Víctor Gardinier. Él es el cofundador de Solarmente. Víctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Víctor, para empezar y que os conozcan un poco más nuestros oyentes, cuéntanos qué es Solarmente. Solarmente, bueno, el nombre un poco dice todo, ¿no? Sí. Pero es una empresa de energía solar, de energía renovable. Ayudamos a familias y a pequeñas empresas a hacer un poco esta transición energética que mencionaste que es muy importante ahora en España. Entiendo que vuestro servicio no es solo ni únicamente el vender placas solares, sino que hay todo un servicio detrás de Solarmente, ¿no? Un servicio que ofrecéis a vuestros clientes. Cuéntanos, ¿qué servicios les ofrecéis al cliente que se pone en contacto con vosotros? Sí, no, tienes razón. Yo diría que siempre empieza con la idea de ayudar a un propietario de vivienda unifamiliar, por ejemplo, a producir su propia energía limpia con placas solares. Empieza así. Y después vamos a analizar un poco tus datos de energía y ayudarte a almacenar esta energía durante la noche con baterías, a cargar tu Tesla, por ejemplo, con un cargador de vehículo eléctrico y después hacer un poco de lo que se llama de optimización de energía entre tu casa, la red eléctrica, tu coche y tu batería. Así es un poco el futuro de las casas, pero intentamos empezar ya. ¿Cómo nos definirías en este momento el perfil de vuestro cliente? Tenemos dos perfiles muy diferentes, yo diría. Tenemos un perfil un poco, ya en el futuro un poco, que tiene la Tesla, el Smart Home Device, ¿sabes? Que tiene un poco que conoce bien la tecnología, la transición energética. Así que realmente quiere un poco un pack integral, es decir, placas solares, batería, cargador de vehículo eléctrico. Eso es un poco el perfil más avanzado, más educativo. Y después un perfil, un perfil un poco más business, que quizás sería más las personas que escuchan a Capital Empresa. Es decir, un perfil que vas a ver la energía solar como una inversión con un retorno interesante y empezar por ahí. Y después quizás combinar esta inversión con una batería y con otros servicios. Víctor, para conocer esto un poquito más, hagamos un poquito de historia y cuéntanos de dónde surge la idea de crear Solarmente. Sí, es una buena pregunta porque al final es verdad que bueno, mi cofundador es un ingeniero en energía solar, así que siempre era un poco su sueño. Sí. Yo tengo un perfil mucho más tech, Sí. entonces más en inteligencia artificial y también lo que se llama la tecnología peer-to-peer de blockchain y todo. Y hice mucho research, ¿no? En este tema de transacción energética y todo eso. Así que había un poco de fusión entre mi cofundador y yo, la parte más física, ¿no? De instalación de placas y yo la parte más de optimización de energía. Pero la verdad es que Solarmente nació porque creo que hemos hablado con más de 2.000 propietarios de vivienda en los últimos 4 años y al final son ellos que han ajustado un poco el modelo de negocio y el servicio que ya ahora ofrecemos. ¿Cuánto tiempo lleváis ya en mercado? Creo que hemos empezado antes del mercado en 2019, 2018. Solo mi cofundador y yo, con una pequeña furgoneta, 2 o 3 placas y un cable, intentar de convencer a la gente. Así que empezó por ahí.
y en los últimos 4 años hemos trabajado muy fuerte, ahora somos un poco más de 40, así que poco a poco avanzamos. Desde que surge esta idea, ¿no? De crear Solarmente hasta fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda vuestra evolución? ¿Cómo ha sido este camino hasta llegar a día de hoy? Sí, sí, me gusta esta pregunta porque al principio era más, ok, no sabemos por qué, pero en España nadie tiene placas solares, Sí, o por esto lo es un menos a tema que nivel luego te residencial. preguntaré, pero Sí, es verdad. vale. Y al principio, ok, ¿qué está pasando? Porque yo antes estaba en California y mi cofundador en Holanda, así que son áreas con Ujú, mucho autoconsumo. Así que al principio era así, un poco descubrir, entender por qué, intentar instalar placas. Y después hemos visto que nuestros clientes nos preguntaban por mucho más. Es decir, ok, ahora puedo producir mi energía, pero ¿cómo puedo almacenarla? ¿Cómo puedo mm, cargar mi Tesla o vender en mm. la red? Así que al final todas esas integraciones lo hemos hecho escuchando a los clientes y ahora la idea es más de ser un poco el único partner, ¿no? El único colaborador para tu transición energética, que es todo lo que tienes que hacer con tu casa, con tema de energía, sea con Solarmente. Ujú. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que podamos encontrarnos en mercado? Sí hay una primera parte que yo diría que es más un tema de integración, es Ujú, decir, todos estos productos lo ofrecemos directamente y sin coste inicial. Es decir, que un cliente, por ejemplo, que hemos instalado hace un mes que me gusta mucho, un holandés también, pero ujú, en la Costa Brava, y hemos instalado placas solares, un sistema de batería, un sistema de cargador de vehículo eléctrico y ujú, bomba de calor también. Todo eso y este cliente no tenía que pagar nada inicialmente y ahora paga más o menos creo 160 euros al mes ujú. y su factura de electricidad era casi de 400 euros. Así que podía reducir su factura en un 70-75% y ahorrar desde el primer día, ¿no? Y aquí es el retorno de inversión que estábamos hablando y Ujú, entonces es sí, un ejemplo típico de un cliente. ajá. Porque si hablamos en general, y tú lo comentabas, ¿en qué momento se encuentran a día de hoy las instalaciones de placas solares en nuestro país? Porque a mí, yo te lo decía antes cuando lo has comentado, que me llama la atención que un país como España, que es el país con más horas de sol casi de Europa, nos encontremos también a la cola en cuanto a instalaciones de autoconsumo. Por qué sucede esto? Sí, como siempre hay muchas razones, pero tienes razón. España es 2.500 horas de sol al año, si no me equivoco. En Cataluña un poco más. Y al final es casi 220.000 instalaciones de autoconsumo. Ujú, Tengo que verificar, pero estoy casi seguro que sí. Y, por ejemplo, Alemania es un poco más de 1 millón, Holanda también, California, donde estaba antes, mucho más. Y hay dos razones detrás. La primera creo que es un tema del apoyo del gobierno, de la ley, de ujú, las regulaciones, ¿no? Del mercado. sí. Y por ahí creo que España está cambiando mucho las cosas. Bueno, es que cuando empecemos realmente era el nivel 0, ahora estamos al nivel 1, ¿vale? Bueno. Poco a poco. Y más que eso, creo que también hay más que el tema de subvenciones o de regulaciones, etcétera, es un problema de también invertir en la educación de la transición energética, de entender no solo el aspecto financiero o económico de esta inversión, pero también el impacto social y en el medio ambiente. Y ahí creo que los países un poco más en el norte, Noruega y todo eso, eso lo integran muy bien y para una familia por ahí es normal de pasarse al autoconsumo y hace parte un poco del proceso. Ujú. Porque ¿cuáles dirías que son los principales obstáculos que deben afrontar aquellas personas o aquellas empresas que se plantean la instalación de las placas solares para su hogar o para su oficina? Hoy cero, pero había dos y ahora están desapareciendo, perdona. Ujú, El primero era el tema de la financiación, porque al final sí es un retorno de inversión interesante, pero sí hay que invertir 6 7 12 mil euros. No toda la gente lo puede hacer o no lo quiere hacer.
Así que el tema de financiación era muy importante y es algo que Ujú. era un enfoque muy importante en Solarmente, permitir a la gente de pasarse al autoconsumo sin pagar nada o pagando muy poco. Y la otra cosa, creo que era solo el tema de precio de electricidad con el autoconsumo o con la red eléctrica, ¿sabes? Ujú. Y por la primera, sí, en la historia es la primera vez que podemos ver que los precios en euros por kilowatt, ¿no? Kilovatio Sí. de la energía solar son más baratos que con los fósiles. Así que eso es la primera vez Ujú. y creo que es un punto de inflexión, no sé si dice en castellano, pero Sí, sí, es se un dice punto de así. Sí. inflexión en la historia de este mercado y creo que la gente poco a poco empieza a entenderlo. Ajá. Eh, ya en la actualidad, se hacen edificios nuevos, ya todos, es obligación, ¿no? Que tengan energía solar. Pero España es un país con un parque de vivienda en algunas ciudades antiguo y que muchas comunidades empiezan quizá a plantearse el tema de esa instalación de las placas solares. Cuando hablamos de grandes ciudades, como puede ser Barcelona, que tiene un parque muy grande de edificios antiguos, en este caso en concreto, ¿cómo está siendo las nuevas instalaciones, la incorporación de este tipo de energía? Si la parte de ingeniería, perdona, no es tan complicada. Lo que me preocupa un poco más con el tema de autoconsumo colectivo, ¿no? En edificios, es el proceso de más administrativo, de convencer a la comunidad, de convencer al ayuntamiento, Uh -huh. toda la memoria técnica que hay que hacer, que todavía no hay los incentivos para las empresas o para los propietarios de pisos Uh -huh. de pasarse al autoconsumo colectivo, o por lo menos no son los mismos incentivos que con una empresa o con una vivienda unifamiliar. Así que por ahí creo que las instituciones y el gobierno hay muchos esfuerzos que pueden hacer en esa dirección. Uh -huh. ¿Cómo crees, Víctor, que irá evolucionando el sector? Me gusta esta pregunta porque al final es un poco la visión de Solarmente. Uh -huh. Yo lo veo en dos etapas. Hay una etapa más de infraestructura de casas o de edificios de hardware, ¿no? Es Uh decir, -huh. que placas solares, baterías, todo eso, que tenemos que instalar muy rápidamente en los próximos años. Y después hay un otro desafío que va a aparecer. Este desafío es más un desafío tecnológico, de software, de cómo manejar esta descentralización de la producción de energía, porque pasamos de un lugar donde producimos mucho, lo enviamos en las casas y después, ok. Y ahora es cada casa no solo es un consumidor, pero también un productor de energía. Hay que manejar esta energía, optimizar esta energía para mantener la red en un estado normal y también para que cada gente pueda vender y comprar energía. Y ahí creo que hay un esfuerzo a hacer en la parte de software y es un poco donde solamente va a enfocarse en los próximos años. Uh -huh. Porque si tuviéramos que hacer una lista para aquellas personas que nos escuchen y se estén planteando ese cambio, ¿no? ¿Cuáles serían los principales beneficios para un usuario el hacer ese cambio, ¿no? A la energía solar? Sí, hay un beneficio económico que es muy sencillo de demostrar ahora. No era el caso hace 10 años, pero ahora sí. ¿Mm? Y eso es el retorno de inversión. Sí, es un asset, un producto que va a generar ahorros durante 25 a 30 años. Y una inversión que tiene un tiempo de amortización de 6 7 años y con subvenciones, bueno, puede bajar también. Uh -huh. Yo no quiero incluir subvenciones porque comía siempre y no quiero depender de eso, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Pero eso, más o menos 6 7 años. Um, Hay un beneficio, creo, social y con respecto al medio ambiente que cada uno sabemos. Es más de 5.000, bueno, 5 toneladas, que se dice en castellano, perdón, Sí, tons, sí, sí, toneladas. de CO2 que podemos evitar cada año durante 25 años con esta inversión. Pero lo que me gusta más, y quizás un poco más,
mi filosofía, ¿Sí? pero me gusta este tema de independencia, de decir que al nivel individual no tengo que depender de una empresa que me da un precio, que me da una infraestructura para algo como la electricidad, que es algo casi como comer o beber, ¿no? Es como muy importante. Y creo que dar esta independencia a cada familia de producir y en el futuro vender su energía es algo que tiene un impacto social que la gente no lo ve todavía, pero que vamos a ver en el futuro que tiene una importancia grande. Uh-huh. Víctor, ya para ir finalizando y centrándonos en Solarmente, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos, hablando a medio o largo plazo? Medio-largo plazo. Medio plazo, estamos ahora en Alicante, Valencia y Madrid. Uh-huh. Un poco vamos a expandir por ahí. Así que, bueno, si alguien que vive por esta zona, estamos por ahí ahora con instaladores certificados, con nuestra tecnología, estamos listos. Largo plazo, ahora estamos desarrollando, es más mi parte porque yo soy el CTO, uh-huh. Estamos desarrollando un piloto, ahora con 20-30 clientes, de optimización de energía entre la red, cuando los precios aumentan o bajan, ¿no? Y entre la casa. Uh-huh. Depende de si quieres cargar tu Tesla para ir a Galicia mañana o no sé qué. Y un poco estamos empezando este modelo de energy management, ¿no? Uh-huh. Con clientes. Y eso es más el largo plazo, pero por ahora sí son las dos cosas que hacemos. Uh-huh. Y ahora sí, para finalizar, Víctor, para aquellas personas que nos estén escuchando, quieran más información, contactar con vosotros para que le expliquéis un poco más vuestro servicio, déjanos una página donde os encuentren fácilmente. Sí, genial, solarmente.es, muy sencillo, y por ahí tenemos un pequeño algoritmo que puede calcular o hacer una estimación de tus necesidades en energía solar y en los ahorros en los próximos años, y después organizamos una videollamada. Uh-huh. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de la importancia de realizar ese cambio hacia la energía solar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.